está preparando, por eso se les está dando los espacios para que usted crezca. Amén. Quiero que me acompañe en el primer libro de Samuel. Vamos a ver una historia, capítulo 16, versículo 14. Díganme amén cuando lo tenga, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Denme un like, hágame algo cuando yo lo tenga. Eso. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vamos a dejarla caer por lo pronto. Escuchen. Cuando Dios te llama para entregarte responsabilidades. Cuando Dios te llama para entregarte cosas que tienes que hacer, y tú eres quien las va a hacer. De pronto, como jóvenes, estamos acostumbrados a no hacer cosas y que otro nos termine lo que nosotros empezamos y no concluimos. Usted se levanta y no arregla su cama. ¿Y quién se la arregla? ¿Quién se la arregla? Y cuando deja la ropa tirada en el piso, ¿quién se la recoge? Aló, oiga, como muy callado, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿No me quieren llamar? ¿Ah? ¿Sabe por qué yo tengo que hablar de estas cosas? Porque cuando Dios llama a Saúl, lo llama como una responsabilidad. Y acuérdense que predicamos la semana pasada de esto y dijimos que Dios le encargó a Saúl que matara a los de Amalek. Pero él no obedeció, él se justificó. Escucha, su ministerio no tenía raíces, no tenía fundamento. El hombre estaba pensando en otras cosas y no en obedecer lo que Jehová le encomendó. Esos ministerios que se levantan sin fundamento, esos ministerios que se levantan sin raíces, esos ministerios que no tienen un cimiento sólido, con cualquier cosa se caen. El ministerio de Saúl se cayó. ¿Y sabes qué pasa cuando se cae un ministerio? Que acabamos de leer, que el espíritu de Jehová ¿qué? Se apartó de Saúl. En aquel entonces, antes de la llegada del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo solamente venía sobre reyes, sobre sacerdotes y sobre profetas, porque el rey necesitaba una unción especial para gobernar, necesitaba una unción de sabiduría, necesitaba fortaleza para poder dirigir el ejército. Necesitaba la sabiduría para poder tener la estrategia para vencer. Era el rey quien decía: vamos a la guerra o no vamos a la guerra. Y para esto necesitaba el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se aparta por la desobediencia de Saúl, venía un espíritu malo, escucha, de parte de Dios. Y para empezar esta prédica quiero decirte que muchas de las cosas que estamos pasando es porque nosotros mismos estamos acarreando con las decisiones, la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y por eso lo bueno que teníamos hasta el día de hoy, poco a poco se ha ido apartando. Y como consecuencia la paz se ha ido de nuestros corazones. Y como consecuencia ha llegado el tormento, la angustia, el estrés. Ya no somos los mismos. Y a veces nos dicen que estás muy chiquito para andar así. Y somos jóvenes, pero somos unos jóvenes conflictivos, amargados, no tenemos paz, atormentados. Jóvenes que duran hasta las 2 de la mañana pensando y pensando y pensando. Y cuando me dicen, yo le digo: oye, ven acá, ¿y por qué?
no han pagado las cuentas, que no, pastor, nada de eso. Ahí entonces, ¿qué haces tú hablando con el problema hasta las 2 de la mañana? Resulta que como ya no eres lo mismo que antes, el Espíritu de Jehová se ha apartado de ti, que era el que, como dice David en el Salmo 4, en pan me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, como ya no tienes paz, te acuestas con angustia y ya no vives confiado. Y este tormento era notorio en la vida de Saúl. Quizás Saúl se acostaba y el espíritu malo empezaba a saetearlo, a aguijonearlo, y Saúl se levantaba gritando ¡ah! Y los criados salían corriendo a ver qué pasaba. Y sabes algo, cuando una persona está endemoniada, nadie tiene paz a su alrededor. Y sigue diciendo, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con su mano y tengas alivio. El pequeño David, escucha, allá en el monte con las ovejas, estaba siendo adiestrado. Y todas las situaciones que David vivió, todas las situaciones que David lo marcaron, estaban haciendo parte de forjar su ministerio. Dios nunca le dijo a David, David, tócale el arpa a tus ovejas y cántale. Pero cuando David lo hacía, escucha, el Espíritu Santo venía sobre él y las ovejas tenían paz. Y ese era el entrenamiento para algo que venía, pero David no lo sabía. Todas las cosas que tú has vivido hasta el día de hoy solamente han servido para forjar tu carácter. ¿Sabe algo? Cuando mi hijo tuvo el accidente y después de que se recuperó de ese accidente, yo le hice esta pregunta: hijo, ¿por qué crees tú que tuviste ese accidente? Yo pensé que me iba a decir, no, obra del diablo, alguna bruja que me mandó algún maleficio. Escuche lo que dijo mi hijo, me dijo, papá, es que tú sabes que yo tengo un llamado de parte de Dios. Los territorios que tú no conquistes los voy a conquistar yo. Las cosas que tú no puedas concluir, las voy a concluir yo. ¿Y qué testimonio voy a tener yo si no he vivido una cosa como esta? Esto Dios me lo permitió vivir para tener mi testimonio. Yo me quedé impresionado y yo dije, el niñito la tiene clara. No se quejó, no le atribuyó al enemigo lo que le pasó, sino que simplemente lo aceptó como un trato de Dios para su vida, para poder tener la autoridad que necesita, para cuando Dios lo saque, poder ejercer un ministerio con poder. Aquí los criados de Saúl le están diciendo a Saúl, Señor, búscate uno que sepa tocar el arpa. Búscate uno para que te quite el tormento, porque aquí ni tú duermes ni nos dejas dormir a nosotros. Ni tú tienes paz ni la tenemos nosotros. Era tan notorio la falta de paz y del Espíritu Santo de Saúl, que ya todos los que trabajaban en el palacio estaban atormentados también. Amén. Y Saúl respondió a sus criados, búsqueme uno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Todas estas palabras se resumen en una sola frase: proceso. Los ministerios no nos caen del cielo como una bolsa llena de dinero. Los ministerios no nos caen del cielo como cuando en la pandemia llegó el alcalde y te regaló una bolsa con
un mercado. Los ministerios se construyen, los ministerios se forjan. Todas estas características que aquí está diciendo el criado de Saúl, las tenía David, pero previo proceso. Ahora, una cosa es el proceso de Dios y otra cosa son las consecuencias de tus malas decisiones. Una cosa es que el diablo te puye y otra cosa es que tú le pongas tu cabeza en bandeja de plata para que te la corte. ¿Aló? Sabe tocar. Cuando David escribió el Salmo 23, él le tocaba el arpa a sus ovejas y les cantaba y le decía: el Señor es mi pastor. Y las ovejitas ahí todas escuchando a David tocar, quietecitas se quedaban y se acostaban a dormir. Esa paz que él le transmitía a sus ovejas venía de parte de Dios. El hombre aprendió a tener tranquilidad tocando el arpa. Amén. Valiente y vigoroso y hombre de guerra. La vez pasada predicamos y dijimos que David le dice a Saúl en el capítulo siguiente: tu siervo era pastor de ovejas de la casa de su padre. Y cuando venía un oso o un león y tomaba una de las ovejas en su garra, yo iba y lo perseguía y se la arrancaba y lo mataba, fuese oso, fuese león. Esa fue la preparación de David. Por eso cuando David le tocó enfrentarse al gigante, no lo vio gigante, lo vio como un filisteo incircunciso. El pueblo lo veía como un problema gigante, pero David lo veía como un filisteo incircunciso. Porque el trato de Dios con David al enfrentarse a un oso y a un león habían hecho que al ver al gigante digan: si yo mato a un oso, a este lo mato más rápido. Si yo me enfrenté a un león, a este lo mato más rápido. Pero ¿sabes algo? Si David no mata osos ni mata leones, cuando ve el gigante sale corriendo. No te quejes por la situación que estás pasando, porque Dios la está permitiendo para forjar tu carácter, para que sepas cómo se mata un oso y cómo se mata un león, para que cuando venga el gigante tú veas ese problema chiquitito. Si Dios sanó a mi hijo, yo te digo a ti que Dios puede sanarte a ti también. Si yo estuve endemoniado un día y caminaba producto de la brujería y de la hechicería por el Boulevard de Simón sin camisa y descalzo y andaba para arriba y para abajo como un loco, y Dios me sacó de eso, yo te puedo decir a ti que yo también te puedo libertar. Y todas estas cosas hacen parte de un proceso. Por eso Dios te permitió que vivieras ciertas cosas. Por eso Dios permitió que, entre comillas, tocaras fondo. Por eso Dios permitió que muchas cosas se te levantaran. Porque Dios necesitaba forjar ese carácter. Dios necesitaba forjar tu ministerio desde pequeño. Dios necesitaba que David fuera excluido de los hijos de Isaí, para luego exaltarlo como rey. Y sigue diciendo: prudente en sus palabras, hermoso, y sobre todo Jehová está con él. Y aunque David no tenía ni cara de rey, ni pinta de rey, ni estampa de rey, ni porte de rey, ni talla de rey, sí tenía algo que los demás hermanos no tenían, y era la presencia de Dios en su vida. ¿Sabes algo? Tú no necesitas tener cara de ministro, tú lo que necesitas es que el Espíritu Santo esté contigo. Tú no necesitas tener un empaque de un ministro, tú lo que necesitas es que cuando abras tu boca, Dios te respalde con su Espíritu Santo. Tú no necesitas parecerte a nadie, tú necesitas desarrollar el ministerio que Dios te entregó con tus características, a la manera que Dios quiere que tú lo desarrolles, no que te parezcas a otro. Y yo pregunto: ¿y por qué no había otro en el reino
que también tocara y echara los demonios de Saúl. ¿Por qué lo buscaron a otro? ¿Saben por qué? Porque no había. Los que tenemos el espíritu diferente estamos llamados a marcar la diferencia. ¿Y sabe desde dónde? Desde niños, desde jóvenes, desde adolescentes. ¿Por qué a Dios le gusta trabajar con los jóvenes? Porque los jóvenes se atreven. Nosotros los viejos no nos atrevemos tanto. Pero ustedes los jóvenes sí. Nosotros quizás por la edad, al tomar una decisión, nos sentamos, lo pensamos, los pros, los contras, quizás sí, no, y hacemos una ecuación. De pronto el joven no lo piensa tanto y dice, voy para eso. Que sea lo que Dios quiera. Y parece que tuviéramos un grado de locura, pero no es locura, es fe. Así como cuando Dios te dice, parte, cuando Dios te dice, parte ese celular para que Dios te dé uno nuevo. Y tú lo obedeces. ¿Quién va a partir un celular? ¿Quién lo va a partir? Así como cuando Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y por obedecer te dice la palabra que le fue contado, ¿por qué? ¿Por qué? Por justicia. Y por eso Abraham es el padre de qué? De la fe. Ahora, si Abraham se pone a pensar, pero yo aquí en mi casa tengo todo, tengo camellos, tengo vacas, tengo ovejas, tengo pastores, tengo plata para mi familia, tengo a mis sobrinos locos, pues yo voy a buscar allá. ¿Aló? Amén. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a tu hijo David, que está con las ovejas. ¿Sabes algo? En su momento Dios va a empezar a mover las cosas para que tu ministerio salga a flote, para que tu ministerio fluya, para que tu ministerio se dé a conocer. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su momento. No tengan poco los que están empezando en el ministerio. No los tengan poco. No tengan poco al hermano que se para a predicar aquí y de pronto la primera vez no lo hace tan bien como lo hace usted. No lo tengan poco. Usted sabe a este pastor que está aquí cuántas veces le dijeron que no sabía predicar. Usted sabe a mí cuántas veces me dijeron que yo no podía ser pastor, que yo no tenía nada de pastor. Inclusive hay personas que me ven en los en vivo y dicen, ¿y ese hambre? No se las creen. Respeta los procesos de los que vienen de abajo, naciendo, creciendo. El tallo está saliendo de la semilla. No pises el tallo. No lo veas como una competencia para ti. Ayuda a que ese tallo crezca, échale agua, riégalo, eso. Si se lo va a ganar, dárselo. En nuestra convención de pastores que tuvimos el sábado, ¿sabe cuál fue lo que se gestó ese día? El nacimiento de algo grande. Como cuando usted llega a un lugar y dice, en ese lote quiero la iglesia, pero ahí lo que hay es puro monte, piedra, sapo, culebra, rata. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a trabajar. Y al año ya no es un lote sucio, sino que ya tiene cara de algo. Y a los 2, 3 años ya hay una edificación de 2 pisos. Y a los 5 años es una tremenda iglesia con vidrio por todas partes, instrumentos, músicos, sonido. Pero tuvieron que trabajar en eso. Hubo un esfuerzo.
nació algo. El sábado nació algo que va a marcar el destino profético, que va a marcar su ministerio. Cuando usted sea ordenada como pastor y se vaya con su esposo a una obra, usted no va a ir desprotegida como se fue el pastor Javier, que se fue sin la protección de nadie, solamente del Señor. El que primero llegó y abrió camino con un machete le tocó duro, pero el que va por la carretera pavimentada llega más rápido porque alguien se atrevió a abrir un camino con machete. Para que los David que vienen naciendo no les sea tan difíciles como a nosotros. Amén. Y yo le decía al pastor, dentro de 15 años estaremos nosotros aquí sentados en una mecedora en Belén cantando y en Betania cantando, todos estos niños que están aquí tocando los instrumentos, un ministerio de niños, pero niños que saben tocar y ministrando. Niños que ministran, niños que predican, jóvenes de unción, jóvenes de fuego, que impacten el pozón, que le digan al pozón sí se puede. Tu destino no es la prostitución, tu destino no son las drogas, tu destino no es el alcohol, tu destino no está en las pandillas, en robar, tu destino no es ese. Así como Dios hizo con nosotros, los jóvenes que estamos en casa de pan, también lo puede hacer contigo. Y por marcar esa diferencia, los jóvenes van a ser afectados a bien y van a llegar a la iglesia. Y los índices van a empezar a bajar, los índices negativos. Y van a decir qué está pasando allá. Hoy les contaba a los pastores donde me invitaron y les decía, yo predico en las cantinas allá en Remolino. En el barrio El Ferry de Barranquilla prediqué en una cantina que tenía un turbo en la puerta. Y el Señor me dijo, predica aquí. Yo prediqué y todo el mundo entró a la cantina y se sentó. Pastor, en una cantina. ¿Y? ¿Tú qué sabes que estaba haciendo Dios ahí? Y quizás esos borrachitos y esa gente no se convirtió enseguida, pero la semilla quedó sembrada. ¿Tú qué sabes si al mes esa semilla germina? ¿Tú qué sabes si al año esa semilla germina? Dios está levantando ministerios diferentes. En ese momento, el mismo espíritu de tormento que estaba sobre Saúl, también estaba sobre todo el palacio de Saúl. Y el pueblo también estaba siendo afectado. Tenían una identidad negativa. Nadie tenía paz, había incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a defender? Así como cuando en la casa su papá es el que trabaja y su papá se va con otra mujer, o su papá se muere y usted dice, se murió papá y ahora. ¿Quién me va a pagar la universidad? ¿Quién me va a pagar el colegio? ¿Quién me va a comprar la ropa de fin de año? Así estaba el pueblo confundido. No sabían qué hacer, pero tampoco buscaban de Dios. Amén. Dice que tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y se lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. En ese momento se estaba marcando el destino profético de David. David llegaba al palacio. Eso era profético porque ya David había sido ungido como rey. Y David no tuvo nunca que hablar mal de Saúl. David no tuvo nunca que murmurar de Saúl. David no tuvo nunca que señalarle el pecado a Saúl para que se quitara. ¿Sabes algo que es feo? Cuando en un ministerio llega alguien y dice, pastor, usted no sabe lo que hizo el otro pastor. Por allá lo vi sentado haciendo esto y esto y esto otro. David se conservó. Nunca habló mal de Saúl. Nunca lo señaló.
Siempre le dio la honra que Saúl, aunque no la tenía, él se la daba. Le decía: mi Señor, el rey. David supo esperar en su momento que Dios le dijera: ahora te toca a ti. Pero hoy lo queremos todo enseguida, lo queremos todo para allá. Yo me acuerdo que yo veía cómo se promocionaban antes muchos ministerios antes que el mío. Y yo sentado en la banca, yo decía: ese no predica como yo. Qué mensaje tan enredado. No dijo nada. No ministró nada. ¿Qué ministró? Ahí no hay nada, ahí no hay Espíritu Santo. Yo aquí sentado. Pero ¿sabes por qué me estaba pasando eso? Porque Dios estaba probando mi corazón, a ver si iba del pastor y se lo decía. Y a veces todos teníamos que llegar temprano, pero si el hermano que era llegado al pastor, escucha, llegaba tarde, el pastor era el que lo defendía. No, el hermano viene tarde porque él viene de ministrar, él estaba ministrando. Y si nosotros veníamos de ministrar, teníamos que llegar a tiempo, porque si no nos sancionaban. A ver qué cara poníamos nosotros, a ver qué decíamos, y después nos íbamos a murmurar: este man llegó tarde, no le dijeron nada, y cuando no llega tarde. Gracias a Dios que eso en casa de paz no pasa. Pero David supo esperar su momento. Saúl lo hizo su paje de armas. Saúl le estaba dando el lugar a David, pero no tanto era Saúl, era el mismo Dios. Ahora David se preparó, y yo le hago la pregunta a la juventud del Ministerio Internacional Casa de Pan: ¿te estás preparando para el reto que te viene? ¿Te estás preparando para la responsabilidad que te viene? ¿Estás entendiendo que lo que te viene es una responsabilidad que tú tienes que repartir la tierra por heredad? ¿Te estás capacitando? ¿O todavía te enredas buscando la Biblia? No sabes si Job está adelante o está atrás. ¿Aló? Qué bueno cuando uno llega a un lugar y la gente lo mira así como que este no tiene cara de nada. Este no tiene cara de pastor. Y cuando empiezas a hablar, empieza el Espíritu a fluir y empieza Dios a hablar y la gente se queda así. Como cuando David mató a Goliat, así. ¿Y qué les toca? Decir amén. Pablo le decía a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Y aunque a David lo tuvieron en poco sus hermanos, su papá, Dios lo exaltó en su momento. Se preparó. ¿Sabe cómo le callaba a David la boca a la gente? Tocando el arpa. David no tuvo que decirle a nadie que le armara una agenda. El mismo Saúl lo mandó a buscar su casa. El mismo Saúl le dijo a Isaí: mándame a tu hijo, ese que toca el arpa, el que está ahí atrás con las ovejas. Lo tenía referenciado, sabía dónde estaba, sabía quién era. Escucha, cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu diferente está sobre ti, tú marcas tanto la diferencia que es imposible que pase desapercibido. Esto es tan tremendo, escuche. Cuando yo fui conductor de grúa un día, llegaron dos muchachos exaltados: ¡ay, regálenos una moneda! Venimos de la cárcel, regálenos una moneda. Y los conductores de la grúa estábamos ahí, vimos como 5 o 6 conductores, y nos quedamos viendo todos como que: ¡ay, estos manes qué! Y me llama la atención que uno de ellos se dio la vuelta y se puso detrás de mí. ¿Y sabe qué me dijo? Yo quiero que tú me regales una oración. Y se quitó la gorra y me dijo: y lo que tú me des yo lo recibo, dale, órame. Y yo hago una pregunta: ¿y a él quién le dijo que yo era pastor? ¿Cómo sabía él que yo era cristiano? Y los otros conductores empezaron a decirme: pero óralo. Y
El muchacho enseguida se le quitó todo y se fue para la esquina y llegó otro compañero y empezó a llamarme para que yo orara al compañero porque el compañero estaba peor. Y mis compañeros conductores de grúa me dijeron, mira, ya, ven. Dios te va a exaltar. En su momento, Dios te va a exaltar. Amén. Dale un aplauso a Dios. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues hallado gracia en mis ojos. Que escuche lo que pasó para terminar. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, y me llama la atención que aquí siempre dice que el espíritu malo venía de parte de Dios. Qué cosa tremenda. Aquí no dice que era una bruja, que era un brujo, que era el negro Felipe, el Bacaipuro, el indio, nada. Aquí dice que era de parte de Dios. Siempre está haciendo la claridad. Amén. Cuando el espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mientras te llegue la oportunidad de ser rey, haz lo que te toca con excelencia. David nunca sacó pecho. Es que aquí el que toca el arpa soy yo. Es que si yo no toco, aquí nadie duerme esta noche. Vamos a ver para que veas tú, no voy a tocar. Para que veas tú cómo se le alborota el demonio a Saúl y aquí nadie duerme. David sabía lo que tenía que hacer. Y cuando él veía que la cosa se estaba poniendo maluca, ¿qué hacía? Su arpa y tocaba. Amén. Tú que me escuchas en esta noche, tienes que aprender a hacer lo que te toca y esperar tu momento, porque tu momento viene. Toda la vida no te vas a quedar sentado en la banca. Va a llegar el momento en el que se te va a entregar el mando, la batuta, y tú tienes que tomarlo. Y tienes que aprender, escucha, de los errores que cometieron los anteriores para no cometerlos tú. David sabía que a causa de la desobediencia se iba el Espíritu Santo. Por eso en el Salmo 51 él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía. No mires con ira a tu siervo y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía lo que pasaba cuando el Espíritu Santo se iba. Hay que aprender a ser humilde de corazón. Y lo que tú siembres ahora, más adelante, lo vas a recoger. Con el mismo amor que tú estás sintiendo hoy, después te van a servir a ti. Con el mismo entusiasmo que tú haces las cosas, también te las van a hacer a ti. Lo que tú estás sembrando hoy es lo mismo que vas a recoger mañana. Si tú siembras discordia, el día de mañana que seas pastor, prepárate. Porque bastante discordia que van a haber en tu iglesia. Colóquese sobre sus pies en esta noche. Necesitamos un espíritu diferente para poder hacer las cosas con excelencia. Negocié ayer cuando vi la obra de teatro y vi esos muchachos que se tiraron en el piso, en el barro, se ensuciaron, no les dio asco, no les dio pena. Negocié ayer la manera como los jóvenes iban en las motos, buscaban, llevaban, traían. Me gozaba como todo era un equipo anoche no había estrellita, anoche lo que había era un equipo trabajando. Ahí está Dios.
Conservemos ese Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Levante sus manos al cielo por un momento. Vamos a pedirle a Dios que ese Espíritu